SN, primer sistema de noticias. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Amable auditorio, muy buenas tardes. Como de costumbre, estamos aquí con ustedes. Arturo Geraldo, su servidor, me acompaña. Esperanza Íñiguez, muy buenas tardes y bienvenidos. En esta ocasión tenemos como invitado especial al doctor Hermilo Fernández, a sus órdenes. Gracias, doctor. Buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes, los que sintonizan esta cadena de estaciones de radio que llegan muy lejos y que ojalá que lleguen de veras a su conciencia y a su corazón. A los mexicanos y latinos que están del otro lado de la frontera les decimos que las cosas van cambiando poco a poco porque tenemos que salir de un pozo muy profundo donde estábamos. Si ustedes viven en Baja California y nos quieren ver por televisión, estamos en el canal 87 de Easy, en Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada. Pero también nos pueden ver en el Valle de Mexicali por el canal 76 y San Felipe. Un saludo para todos ellos. En internet estamos en www.psn.si y en Facebook Live estamos como PSN en vivo. De cualquiera de estas maneras se pueden conectar con nosotros para que sepan. Salud. Bueno, estamos aquí con ustedes y suceden muchas cosas en el día a día de este gobierno que va caminando, Arturo. Salud. El licenciado Andrés Manuel López Obrador pidió la renuncia de Tonatiuh Guillén y pondrá en su lugar a Francisco Garduño en el Instituto Nacional de Migración. El presidente detalló: tuvimos que tomar esta decisión porque creemos que es lo mejor y lo hicimos en buenos términos. No hay ruptura. ¿Qué puedes decir de esta? ¿Qué opinión tienes, Arturo? Bueno, mi opinión muy personal. Desde un principio me pareció que el licenciado Tonatiuh Guillén no daba los perfiles para un puesto de esa categoría, pero aunque no deja de ser una persona muy preparada y que tiene los conocimientos suficientes para desempeñar cualquier puesto, pero diríamos que no tiene la experiencia, pues no se había movido en esos niveles de la política nacional, ¿no? Sin embargo, la doctora Olga Sánchez Cordero, que en estos días fue su superior, dice que se va a quedar trabajando en gobernación, pero en otro puesto donde lo necesitan, porque se tiene que ir aglutinando, dice, se tiene que ir haciendo el equipo más fuerte cada día. Qué bueno. Y entonces por eso llaman a un señor que se llama Francisco Garduño, que es el nuevo titular de esta Secretaría de Migración, nuevo titular de Migración, porque no se llama como antes el instituto. Este señor tiene un doctorado en Derecho, en Ciencias Jurídicas por la Universidad del Distrito Federal. Fue miembro de las campañas del licenciado Andrés Manuel, se conocen desde el 2006, y fue coordinador del gobierno legítimo en Oaxaca, en Puebla, en Tlaxcala y en Hidalgo. No es una persona que está aprendiendo, pues. No, tiene mucho fogueo. Tiene la experiencia. Y yo digo además que deben de tener la condición física, porque no cualquiera aguanta levantarse todos los días a las 5 de la mañana y terminar a las 10, 11 de la noche. Pero ahorita le vamos a preguntar al doctor Hermilo Fernández, que hoy nos acompaña, a ver qué tan difícil es que una persona se acople a un sistema de trabajo así. El señor Francisco Garduño nació en Michoacán. No, en Guanajuato. En Acámbaro. Ajá, es doctor en Derecho y Ciencias Jurídicas. Cuenta con una maestría en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en un convenio con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tiene licenciatura en Derecho en área de concentración en Ciencias Penales y Criminológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana.
cosas que van coordinadas con esto, porque ahora que vamos a recibir a tantos migrantes, Arturo, no es precisamente que los vayamos a encarcelar, sino que hay que acoplarlos a algunos lugares para mantenerlos ahí por años, porque no creo que tan rápidamente el señor Trump vaya a dar sus soluciones. No, definitivamente no. Pues ahí está la nota del día de hoy. Para esto hubo muchas discusiones en el Congreso del país, Arturo. El presidente del Congreso dice que no estamos haciendo las cosas bien, el señor Muñoz Ledo. Bueno, Muñoz Ledo tiene su opinión. Siempre ha sido divergente, ¿no? Siempre. Pero Marcelo Ebrard, que es el secretario de Relaciones Exteriores, dice que se conocen desde hace mucho tiempo y que se conocen desde hace mucho tiempo y que saben manejarse los dos. Uno dice que no están haciendo las cosas bien y el licenciado Andrés Manuel siente que sí se va caminando bien. Y el jefe es el jefe, y si se equivoca, pues entonces va a haber 32 millones de personas que se lo puedan reclamar. Así es. Oiga, doctor, como en el caso particular de el licenciado Tonatiuh Guillén, que no sabemos exactamente cuáles han sido las motivaciones para su renuncia, ¿no? Pero se supone que como que no encajó en el equipo. Una persona que de golpe y porrazo se le pone en un nivel de esa categoría, puede no desempeñar la satisfacción. Pues me siento un poco autorizado para opinar sobre este caso, porque yo a Tonatiuh pues, lo he visto en la televisión, en el periódico, todo, no lo conozco. Creo que es una persona con bastante capacidad, pero efectivamente estoy de acuerdo que ya para manejarse a un nivel nacional e internacional se necesita más experiencia. No son tanto los conocimientos técnicos o el haber pertenecido a un instituto por muy prestigiado que sea como el Colegio de la Frontera Norte, ¿no? Sí me llamó la atención su nombramiento. Hasta cierto punto me sentí orgulloso de que alguien de aquí fuera a ocupar ese lugar, pero pues había que darle la oportunidad y lo que tenía que pasar pasó. Así es. Porque, por ejemplo, un beisbolista, vamos a hacer una comparación, por muy brillante que sea, de buenas a primeras lo ponen a jugar en ligas mayores y como que no se pone de acuerdo, ¿verdad? El medio, el ambiente, la presión. La presión. Y obviamente para pertenecer a un equipo en el que no estaba ese beisbolista. Exactamente. No es lo mismo que un boxeador, porque no necesita haber participado antes en un equipo. No hay equipos de boxeadores y puede en un momento dar el campanazo. Como lo que nos acaba de ocurrir, que también muy orgullosamente baja californiano lo podemos considerar el gordito, qué bueno. Pero ya para las ligas mayores de la política ya es algo muy distinto. Sí, debe de ser sumamente difícil. El ambiente, el tener que convivir. La responsabilidad. La responsabilidad. Y la presión de los maneras de trabajar del jefe. Digo, no cualquiera aguanta el horario. Yo nomás les digo, no aguantaríamos el horario más de 4, el ritmo de trabajo que maneja el licenciado Andrés Manuel. Si ustedes tratan de levantarse todos los días a la hora que empieza su matutina, para esa hora él ya tiene 1 hora hablando con su equipo. Ya trabajó 1 hora con su equipo, ya entra en calor y entra y saluda a los de prensa y les dice, ánimo, buenos días. Y dice uno, bueno, ya empezó. Pero luego se va uno encontrando que todo el día tiene actividades, creo que hoy está en Chihuahua, Arturo. Va y luego va a la laguna y luego va más lejos y luego está atendiendo. Al mismo tiempo está cabeceando los tweets del presidente de Estados Unidos. Sí, así es. Entonces, eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil. A ver, como un caso psiquiátrico, doctor. De veras. Donald Trump.
¿Cómo la ve? Es un caso psiquiátrico. Hace aproximadamente 2 años, cuando todavía estaba en campaña Donald Trump, publiqué 2 artículos donde, y creo que fui el primero a nivel mundial que dijo que el señor sí tiene un trastorno de personalidad, y lo diagnostiqué como narcisista. Narcisista. Ajá. Poco después salieron algunas autoridades en Estados Unidos diciendo lo mismo. Pero la Asociación Psiquiátrica Americana, la APA, a mi modo de ver, cobardemente, no quiso permitir que siguieran dándose opiniones diciendo que lo único ético era hacer un diagnóstico cuando la persona está enfrente. Y pues automáticamente descalificó a cualquiera que quisiera dar su opinión. Pero como yo no soy psiquiatra americano, sino que soy mexicano, y creo que si uno sabe bien las pautas diagnósticas del DSM-5 o el DSM-4 que ya salía ahí, entonces uno puede decir, aquí está retratado perfectamente. Inclusive el año pasado le mandé una carta al señor Flint, el dueño de Penthouse, que ofreció $1 millón a quien diera información suficiente para poder descalificar a Trump como presidente. Yo le mandé una carta y le dije que lo que se tiene que hacer es confiar en la población norteamericana y poner al alcance de todos las pautas diagnósticas del DSM-5 para que cada quien opinara libremente, porque está en un lenguaje llano. No se necesita ser psiquiatra para poder diagnosticar el trastorno de personalidad narcisista. Pero el señor no se dignó contestarme. Bueno, pues soy un mexicanito, ni modo, así nos ven allá. Pero si ustedes consiguen ese manual diagnóstico y estadístico de enfermedades mentales y leen el rubro de trastorno de personalidad y sobre todo narcisista, y verán que está pero plasmado ahí 100% lo que piensa, lo que hace Donald Trump. Todo lo que hace es por su narcisismo, no está fríamente calculado, es para cultivar su personalidad. A ver, doctor, y pero no le importa. ¿esa enfermedad, el narcisismo? Es una enfermedad, no tiene tratamiento. Y los que la padecen generalmente no lo reconocen. Ellos se sienten muy a gusto con su narcisismo, pero hacen mucho daño. A los demás. Es un riesgo. En este caso hace daño a todo el mundo. Claro. El ser enemigo del medio ambiente, el ser enemigo de la paz, el estar provocando guerras por acá y por allá con tal de que sus socios vendan más armas, oye, es algo destructivísimo. Y todo se basa en su trastorno de personalidad. Y luego salió una publicación que él aplaudió mucho, donde decía que él cognitivamente estaba bien. Eso no quiere decir nada. Cognitivamente estar bien quiere decir que no sufre alucinaciones, que ve las cosas del color que son, que no deforma la realidad de algo, pero sí los interpreta de una manera muy diferente a la mayoría de las personas, a la gente normal. Entonces hay un trastorno de personalidad aunque cognitivamente esté bien, y hay varios trastornos mentales en donde cognitivamente están bien, pero de todos modos actúan mal contra los demás o contra sí mismos. Fíjese, entre las cosas que actúan mal y que, vamos a decirlo en general, hay 11,000 niños encarcelados en Estados Unidos, sin saber de algunos ni quién es el papá, ni quién es la mamá, ni nada, y los tienen encarcelados. Y ahorita precisamente en las redes electrónicas y hasta en un periódico de circulación nacional, el niño más pequeño que está separado de sus padres tiene 4 meses. Ese bebé ya nunca va a saber quiénes son sus papás porque ni siquiera saben su nombre, no traen un cintillo, no traen una pulsera. ¿Ese mal que está haciendo es parte de esa enfermedad del presidente? Pues no nada más de él, a lo mejor él no tenía esa intención, pero sus seguidores, que tampoco tienen sentimientos, pues están haciendo directamente el mal. No se le puede adjudicar directamente a Trump que determinado niño esté sufriendo estos trastornos también, que pueden ser para toda la vida. Para toda la vida. 11,000 niños en pero sí es el impulsor de un sistema criminal que separa las familias
que provoca enfermedades mentales en los detenidos, que baja la productividad de su mismo pueblo, que amenaza el progreso intelectual, cultural de estudiantes que están en su país y que podrían ser muy útiles, muy positivos si se les permite seguir estudiando con su esfuerzo, contribuyendo a la grandeza de Estados Unidos. Y él lo está estorbando, ¿no? ¿Por qué? Porque él quiere decir, todo aquí se hace lo que yo digo nada más. Entonces, pero no hay manera de, digamos, de enjuiciarlo o no sé, calificarlo. Sí, el Partido Demócrata está buscando todas las formas de que el informe que se rindió sobre la injerencia rusa derive en una descalificación. No me acuerdo cómo se llama, el impeachment. El impeachment, ajá. Pero yo creo que aquí quien más ha estorbado es la Asociación Psiquiátrica Americana. Sí, porque en lugar de decir que no se debía hacer así porque no era ético, hay que tener en cuenta que lo ético para el mundo es que se le diagnostique a este mequetrefe como debe ser, porque es un enemigo de la humanidad. Sí. Y desgraciadamente los Estados Unidos lo único que les importa es si están ganando $1 más a la hora, si van a poder comprar una casa más cara, un carro más caro, y no a todo mundo, ¿verdad? No podemos generalizar, pero parece que hay un porcentaje muy grande de la población estadounidense que no le importa ni el cambio climático, ni el fin de las especies, ni si los países más pobres se alimentan, cuando ellos mismos han propiciado la pobreza de muchos de esos países que ahora quieren, cuyos pobladores ahora quieren emigrar. Para las personas que acaban de sintonizar las estaciones de radio o de televisión, estamos platicando con el doctor Hermilo Fernández, doctor médico psiquiatra de la ciudad de Tijuana, que nos está platicando sobre la personalidad del presidente vecino que tiene al mundo entero, al mundo entero en ascuas. ¿Mandé? En vilo. En vilo, sí, y que el día de hoy estábamos viendo, ¿verdad, Arturo?, las declaraciones del presidente Putin. Ah, sí. Allá. Por cierto, muy interesantes. Allá en la Plaza Roja. Muy interesantes, pero muy alarmantes. Porque ve ese desconcierto, pues, de la humanidad ante las actitudes de una persona como Donald Trump. Y entonces el doctor Hermilo nos está diciendo que hay maneras de calificar las personalidades que no son tan difíciles de entender. No es tan difícil. ¿Cómo se llama ese? Es el trastorno narcisista de personalidad. Pero no tiene nada más ese trastorno, sino que este señor también es sociópata. De ahí le viene su insensibilidad y su afán por las mentiras. Y tiene un poquito de histriónico. Lo histriónico le sirvió para ganar la elección, aunque realmente no ganó la elección por voto popular, sino por la intervención de la Academia Electoral. De la Academia. Entonces, yo creo que es un caso muy interesante. No, pues, y muy interesante, muy peligroso. Muy peligroso porque yo lo quiero... No sé si estaré bien o estaré mal, pero le encuentra cierta semejanza con Adolfo Hitler, ¿no? No, sí, cómo no, muchísimas semejanzas. Pues muchos de los tiranos han tenido este trastorno de personalidad. Ahora, se le ha tratado de predecir lo que va a hacer. Es que es impredecible. No es impredecible. Ah, ¿no? Si tienes en cuenta que es un trastorno narcisista de personalidad, ahí te dice lo que sigue, que va a hacer y por qué, sí. El siguiente paso. Pero si lo estás juzgando como persona normal, es impredecible. Ah, muy bien. Vamos a ir a una pausa y continuamos. Con el doctor Hermilo Fernández. Estamos de pláceme, porque finalmente, después de un gran susto, logramos superar el trance provocado por el energúmeno que habita en la Casa Blanca, Donald Trump, que pretendía imponernos un arancel del 5% a todos los productos mexicanos
que se exportan a los Estados Unidos. Seguramente porque se dieron cuenta que se trataba de un arma de dos filos, porque semejante imposición afectaría también en buen grado los intereses de amplios sectores de la Unión Americana. Pero no debemos bajar la guardia, porque el órate de Washington seguirá buscando la forma de golpearnos, porque es el recurso que tiene para afianzar su reelección en los próximos meses. No debemos olvidar que desde que anduvo en campaña por la presidencia de su país, nos estuvo fastidiando porque sabe que de esa manera logra motivar a los millones de racistas que lo están apoyando con su voto. Pero no se detiene a pensar un solo instante en el daño tan grande que le causa a millones de personas en ambos lados de la frontera. Pero no podemos esperar nada bueno de un individuo como Trump, que reacciona por impulsos primarios, como sus antepasados. Pero suponemos que entre la gente que lo rodea debe haber algunas personas sensatas que pudieran hacerlo entrar en razón. Pero por lo pronto el problema está resuelto a medias. Ahora debemos esperar qué otra cosa se le ocurre al orangután, porque por lo visto nada más se la lleva urdiendo a quien fastidiar. Es como un niño caprichoso. Los votantes norteamericanos le dieron un juguetito y ahora no haya qué hacer con él. Ojalá que no se le ocurra provocar un conflicto de grandes proporciones entre otras naciones, porque un hombre con sus tendencias enfermizas es capaz de todo. Por fortuna, parece que también en el imperio existen voces sensatas que lograron persuadirlo para que retirara los aranceles criminales que pretendía imponer, sin más justificación que su sinrazón. Cabe señalar que el problema migratorio ha existido siempre, pero se ha venido agudizando en las últimas fechas a medida que aumenta la población mundial, porque el reparto se hace más difícil, particularmente en los países secularmente empobrecidos, que no tienen más recursos que salir a buscar la forma de sobrevivir. Pero no se les puede reprimir con métodos brutales, porque los derechos humanos no lo permiten. Pero hay otras formas de controlar esta situación, pero se necesita tiempo. No se puede hacer de la noche a la mañana como pretende el loco de Marras. Por otra parte, en lo que concierne al tráfico de drogas, también es un problema muy complicado, principiando porque el mercado de drogas más importante del mundo está precisamente en los Estados Unidos. Allí están los consumidores, por eso allí acuden los traficantes con su nefasta mercancía. Pero corresponde a las autoridades norteamericanas, en primer término, combatirlos, sin esperar que otros gobiernos de otras naciones les solucionen el problema creado por ellos mismos. Reduciendo el número de compradores, se reduce el número de vendedores. Así de sencillo. En fin, veremos qué sucede más adelante. Por lo pronto, quedamos en suspenso. ¿Cómo la ves desde ahí? A ver, doctor Hermilo, ahorita que lo tenemos aquí y que queremos aprovechar, Arturo Geraldo en sus editoriales califica las actitudes del presidente de los Estados Unidos como muchos de nosotros que lo hacemos empíricamente. Pero dice usted que hay formas sencillas de clasificar una personalidad como la de él. ¿Cómo se llama esa prueba que hacen, doctor? Para que la gente no vaya a creer que estamos bordando en el vacío y que usted nomás está diciendo secundando lo que dice Geraldo. ¿Cómo se llama esa prueba, doctor Hermilo Fernández? No es una prueba específica, es una lista
de síntomas donde si uno considera que una persona presenta la mayoría de los síntomas de alguna descripción, entonces uno puede decir, no, pues desde luego que este individuo tiene este trastorno, o hay posibilidades muy altas de que lo tenga, ¿no? Ese trastorno o alguna mezcla de esos trastornos. Estoy hablando de los trastornos de personalidad, que es algo diferente a las neurosis y psicosis. La gente que tiene neurosis o psicosis puede tener más o menos contacto con la realidad, pero los que y sufren por eso. Entonces, tanto los neuróticos como los psicóticos, sobre todo los neuróticos, buscan tratamiento. En los psicóticos, pues lo que vulgarmente se llama locura, puede ser el mismo paciente, pero generalmente es la familia. Pero en el caso de los trastornos de personalidad, ellos niegan totalmente eso. Echan mano lo más que pueden de lo que Freud y su hija, Ana Freud, que desarrolló más el concepto, hacen uso de los mecanismos de defensa. Entonces, sobre todo la negación. Yo no tengo ningún trastorno, yo no tengo ningún problema, yo estoy más normal que los normales, yo soy muy inteligente, yo soy muy bueno, bla, bla, bla. Aunque todo el mundo vea que actúan mal y que piensan mal y que hablan mal. Entonces, los trastornos de personalidad son relativamente fáciles de diagnosticar si uno conoce las pautas, si uno lee la parte del manual diagnóstico y estadístico. Es relativamente fácil. Lo de que es muy difícil es hacerlos entrar en razón y que reciban un tratamiento, y este es precisamente el caso de Trump. Es muy difícil que llegaran. Al paso de los años, doctor, al paso de los años, una personalidad como la de Hitler, ustedes la clasificaron perfectamente, los médicos hasta, yo creo que cuando estudian de pe a pa una personalidad así, y se califica exactamente, pero al paso de los años. Sí. Pero en la realidad, en ahorita, se percibe, la humanidad percibe peligro. Ustedes sí lo tienen clasificado, el peligro. Sí, claro. Los que hemos tenido el atrevimiento de estudiarlo bien para diagnosticarlo, pero bajo la amenaza del gobierno de Estados Unidos y bajo la amenaza de la Asociación Psiquiátrica Americana, ante la cual la Asociación Psiquiátrica Mexicana también servilmente no ha querido decir nada, pues no habemos muchos psiquiatras que le sigamos hurgando. Porque inclusive hay gente que me ha dicho, oye, ¿no tienes miedo de que ya no te dejen pasar al otro lado? Y ¿Sí? ¿Por qué voy a tener miedo? Digo, yo prefiero sufrir las consecuencias de decir la verdad, las consecuencias externas, que sufrir las consecuencias internas de mi cobardía. Y ser un cómplice pasivo del daño que está haciendo este hombre a nivel mundial. Que no es nada más aquí en la frontera o en México o en América Latina. A todos los países los está perjudicando. Sí. Es una zozobra tremenda a nivel mundial. Sí. Por una sola persona. Así Y es. desde luego hay un equipo ahí de quién sabe qué. Como su vocera, que ahora se quiere lanzar de gobernadora. Pero esos son personajes odiados a nivel mundial, eso no me queda la menor duda. Pero la mayoría de la gente no se atreve a hablar. Vamos a una pausa y continuamos. 42. Y continuamos, Arturo, con el tema. El anuncio de la 20 de noviembre. No, con el doctor Hermilo Fernández, que está con nosotros, el médico psiquiatra que está aquí con nosotros, que es de aquí de Baja California, que conoce muy bien los problemas de aquí. Todo el principio del programa hemos estado platicando de alguna manera general de la personalidad de que califica Arturo y muchos de nosotros, doctor, porque a veces hasta la gente más humilde dice, bueno, este señor no está en lo correcto. La personalidad de Donald Trump. Pero el doctor quiere hablar de cosas reales y del lugar, del estado de Baja California. ¿Así es, doctor Hermilo? Así es, pero yo creo que está muy relacionado, porque los problemas que tenemos de atención en salud mental en el estado y en el país en general, pues son
Se explica igualmente que lo que estamos permitiendo de que a nivel mundial la persona más poderosa sea un enfermo mental. Y es que la gran mayoría de la población le tiene miedo a estos temas y no quiere leer, no cree que no le va a entender. Y pues los políticos están en la misma, entonces no lo atienden. Acaba de salir una recomendación de la Procuraduría de Derechos Humanos a nivel local, la recomendación número 3 del año, se dedica a que las autoridades sanitarias deben prestar atención a la salud mental. Y lo sustenta muy bien en cifras apabullantes, que me voy a permitir leer algunas de ellas. La secretaria de este rubro es la señora Melba Adriana Olvera, procuradora, ¿no? Procuradora de los Derechos Humanos en Baja California. Así es. Ajá. Entonces emitió esta recomendación hace 2 semanas, hace menos de 2 semanas, y dice esto: a nivel mundial es un tema importantísimo y el más descuidado de la salud. Y la misma OMS lo dice. Voy a leer algunas cosas. Durante un año, 1 de cada 4 personas sufre o sufrirá un trastorno mental. Y esto pues también abarca depresión, angustia y otras cosas. Pero la mayoría de nosotros pensamos que nunca nos va a ocurrir. Pero teniendo en cuenta este porcentaje. ¿Es un estudio mundial? 4, sí. Entonces es muy común. Es muy común. La mayoría pues lo supera, pero otros no. Y el problema es que no sabemos quién lo va a poder superar. Ahora, la manifestación más escandalosa, más triste, son los suicidios. De los trastornos de salud mental. Y resulta que al año, a nivel mundial, se suicida 1 millón de personas. ¿En México o en el mundo? 1 millón de personas, sí, por suicidio. Es la tercera causa de mortalidad en jóvenes. Ahora, también la OMS dice, los trastornos mentales representan el 16% de la carga mundial de enfermedades. ¿La mente enferma el cuerpo? O al revés. O al revés. Porque no se puede hacer una división ahí, una separación total. Ajá. Pero es muy común que sí haya trastornos mentales en un cuerpo sano. No es como lo decían los clásicos. Ajá. Bueno, ahora la cosa empeora con los adultos mayores. Más de los mayores de 60 años, el 15% sufren algún trastorno mental. Que puede ser también depresión, pero pueden ser angustias, puede ser demencia, pueden ser otros tipos de psicosis, en fin, deterioro mental. A nivel mundial, los trastornos mentales son los culpables del 6.6% de las incapacidades, lo cual es un porcentaje alto. De todas las incapacidades, el 6.6% son por trastornos mentales, de los cuales la depresión es la más prevalente. Hay 300 millones de deprimidos en el mundo. 300 millones. 300 millones. Y de este deprimidos. rubro ocupa el tercer lugar como causa de incapacidad. Tercer lugar. No estamos hablando nada más de una tristeza pasajera, razonable. No. Se supone que para el 2030, en lugar de ser el tercer lugar, va a ser el primer lugar. La depresión. La depresión va a ser el primer lugar como causa de incapacidad de aquí a 11 años. Ajá. Bueno, son 300 millones actualmente de deprimidos, pero hay 47,5 millones de demenciados. Y la cifra aumenta porque cada vez vivimos más. Los progresos de la medicina hacen que vivamos más, pero entonces aumenta la cantidad de demenciados. Ajá. La mitad de esta cifra, ¿verdad? No de los demenciados. La mitad de esta cifra en personas más jóvenes corresponde a esquizofrenia. 21 millones. Hay 21 millones de esquizofrénicos en el mundo. Y todo esto va aumentando y provoca gran demanda de servicios. Ningún país
está cubriendo totalmente esta demanda en la actualidad y menos la va a cubrir en el futuro. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución no es descuidar este campo, sino prevenir, investigar cada vez más y mejorar los tratamientos. Bien, pero ¿cuántos se están atendiendo en la actualidad? La OMS dice que solo del 35 al 50% de los enfermos mentales reciben atención en los países desarrollados. Sí. Menos de la mitad reciben atención. Y en los países en desarrollo, la falta representa entre el 76 y el 85%. Entonces, ¿y en los subdesarrollados? En un promedio, 20% en los países subdesarrollados son los que reciben atención. Esto según un estudio que se hizo y teniendo las cifras del año anterior, de los 12 meses anteriores al estudio. En México, el 43% de los suicidios ocurren en los jóvenes, de 20 a 29 años. El 25% de la población de jóvenes, de la población general entre 18 a 65 años ha padecido algún trastorno mental en México. Eso corresponde con lo que decíamos al principio de 1 de 4. Pero de estos, solo 1 de 5, el 20%, recibe tratamientos. Las 3/4 partes están sin tratamiento en México. Ahora, en cuanto a uso de drogas, que también es una enfermedad mental, un problema muy fuerte dentro del campo de la salud mental, del 2011 al 2016 aumentó el uso de drogas del 7.2% de la población al 10%. No parece mucho. No, pero ¿cómo no? Y desgraciadamente la Secretaría de Salubridad solamente destina el 2% de su presupuesto a la salud mental. Solo el 2% de su presupuesto. Y de este presupuesto, casi todo, el 80%, se destina al funcionamiento de los hospitales psiquiátricos. Entonces, ¿cuánto dinero dedica la Secretaría de Salud a la atención mental prehospitalaria? Y a la prevención, nada. Fíjese Cero. nomás, qué grave. A ver, pero ustedes como colegio médico, como colegio de psiquiatras, doctor, la gente que anda, habemos muchos que dice usted superamos o disimulamos lo que se está sucediendo, pero la gente que anda en la calle, que no tiene un hogar, que no tiene una secuencia, que no tiene un de qué vivir, que parecen sombras en las calles, ¿podrían tener algún recurso que las pudiera recuperar psicológicamente? Pues sí hay, pero no está sistematizada la atención. Alguno de ellos tiene la fortuna de escuchar de algún médico, psiquiatra o psicólogo que le puede ayudar. La mayoría no recibe nada. ¿Y por qué es esto? Porque las autoridades no han organizado nada. Hace alrededor de 4 meses, en una reunión de un grupo político donde yo he asistido, increpé al que ya renunció, al que era secretario de salud, el compadre de Kiko Vega, ¿cómo se llama? Un dentista. No, perdón. El oftalmólogo. Sí. ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó. Dejó una honda huella y ya nadie se acuerda. Yo le dije, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué no hay? Le dije, en el Hospital General de Tijuana no hay departamento de salud mental. Yo no tengo un consultorio propio. Ahí ando pidiendo que por caridad me dejen dar consulta. A la dirección del Hospital General no le importa. La coordinadora de consulta externa es una enemiga de la atención psiquiátrica y manda a todos los que puede al Hospital de Salud Mental para que el Seguro Popular les entregue una buena cantidad. No sé si será desinteresadamente, pero supongo que no.
Así que debiera Bueno, de haber entonces, un departamento de salud mental en todos los hospitales. Así es por ley. En todas las clínicas del Seguro es por Social. ley. La atención en salud mental es prioritaria para ¿Y en la el Ley Seguro General de Social, Salud. doctor? ¿Mande? ¿En el Seguro Social la hay? En el Seguro Social sí hay. Sí hay departamento. Cuando menos los psiquiatras tienen sus consultorios. Consultorios. Bueno, Ajá. ¿saben qué me contestó este señor, el oftalmólogo, que fingía como secretario de salud? Dice, pero es que aquí los psiquiatras no se ponen de acuerdo. Pues, ¿qué clase de disculpa es esa? Y si es cierto, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿De quién es la culpa de lo que los psiquiatras de Tijuana no nos pongamos de acuerdo? ¿Por qué hay tanto pseudopsiquiatra que no nos permite organizarnos? El colegio de psiquiatras no existe. Yo lo quise organizar hace ya más de 20 años y no faltó quien quisiera meter pseudopsiquiatras. ¿Y Pues qué no, es eso? Los de mentiritas, pues. los psiquiatras diésel. Ajá. Y ahorita no funciona, tiene años que no funciona. Nunca sale en periódico, mucho menos en la televisión, el Colegio de Psiquiatras de Tijuana. Lo mataron. A ver, ¿la Escuela de Medicina tiene una especialidad de eso? No. Aquí no. En Mexicali había. Había, Creo sí. que ya no hay. Ajá. ¿Por qué? Allá el hospital de Valle Verde, en Mexicali. Así es, ahí en Porpalaco. Allí había una especialidad Así es. que dependía del gobierno del estado. Así es. Yo la hice Usted lo hizo allá. cuando yo fui director allá. Logró que una instalación que habían dicho que iba a ser una cárcel y que nunca la terminaron y nunca la hicieron, Iba a ser la una donaran. Estación migratoria. Estación migratoria, sí. Estación migratoria estuvo años sin servir para nada. Y lograron Y que se las el licenciado donaran. Jicotencas Leiva Ajá. permitió que fuera un hospital psiquiátrico. Todavía da servicios, Todavía da servicios, eso sí. Pero creo que el otro proyecto que era muy importante, de que fuera la formación de recursos humanos para atención psiquiátrica, pues no se ha Pues sabido qué ya triste nada. y ojalá que este gobierno ponga un énfasis, Arturo, para sí. que a los que no se nos nota mucho también nos den algún servicio, doctor. Sí. Y tengo una mala noticia, que A ya ver. se acercó el dueño del Hospital de Salud Mental de aquí, Ajá. quien solamente se ha dedicado a ganar todo el dinero posible. Sí, como las estancias infantiles. Se le acercó al ingeniero Bonilla y le pidió apoyo, y tengo entendido que el ingeniero Bonilla le dijo que sí, aunque a mí me dijo Aunque que lo iba a estudiar escuchó. muy bien el caso. Vamos a decir que lo escuchó. Sería un gran error. Bueno, ahí están las Se deben palabras. hacer las cosas como la ley lo dice. Así es. Y cada hospital de Debe aquí, tener. de Baja California, debería tener su departamento de salud mental. Muy bien. Ahí están las palabras y las peticiones del doctor Hermilo Fernández, médico psiquiatra de aquí de Tijuana, conocedor del problema en Baja California, porque tenemos por las calles, doctor, vemos cantidad de enfermos mentales, otros que no se nos nota mucho, pero que aquí estamos, ¿verdad? Y están aumentando, por un Están lado, por los migrantes, Ujú. que desde luego sufren su salud mental. El hambre, Sí, pero por otro lado, el uso de drogas también está aumentando. así es. Los Estados Unidos siguen siendo el principal contaminador, pero además la propaganda que se hace en algunas sustancias que dice que se pueden usar lúdicamente, Así es. pues también los Hacen jóvenes, daño. los jóvenes obtienen Claro. un mensaje. Se van con la finta de que Así es. no hacen Así nada, es. pero sí hacen. Así es. Bueno, pero vamos a terminar con una muy buena noticia para todos los que están trabajando en el gobierno federal actualmente, los que tienen una plaza, los que están en correos, en la medicina, en la educación, en las carreteras, donde quiera que sean sus plazas federales, dice. Servidores públicos federales que ganen menos de 200,000 pesos anuales recibirán un aumento salarial adicional. La Secretaría de Hacienda anunció hoy que los funcionarios de gobierno con las percepciones más bajas recibirán un aumento de salario adicional al incremento ordinario. Por lo pronto será de 3.35 programado para este año. Todos los que ganen menos de 200,000 pesos anuales.
Ahí es donde entran las matemáticas. Si usted gana menos de 200,000, va a tener derecho a este aumento. Todos los empleados federales. Una buena noticia para terminar la semana. Nos vamos. Nos vamos, doctor. Bueno. Se despide, por favor. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad de estar ante su auditorio. Ojalá que no sea la última vez y ojalá que la próxima vez demos más buenas noticias en el campo de la salud mental. Gracias, doctor A Hermilo ustedes. Fernández. Esperanza Íñiguez les dice hasta la próxima. Arturo Geraldo, su servidor, gracias por escucharnos.